Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento. Ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas. Hoy responde Claudia Piñeiro. ¿Digo? Cuando quieras. ¿Quién soy? Es una pregunta en movimiento, ¿no? Porque uno se va constituyendo a lo largo de la vida. Entonces, según cuando te hacen esa pregunta, me parece que tenemos derecho a ir cambiando quiénes somos, porque lo vamos construyendo. Pero si tuviera que elegir qué cosas me parece que son constitutivas y que sin esas no sería yo, diría que soy escritora, madre y hoy le agregaría activista. Escritora, madre y activista creo que me define en quién soy. Es difícil decir cómo te ven, porque cada uno te debe ver. Me resulta imposible pensar cómo me ven todos, ¿no? Creo que las personas te ven de distinta manera. Y eso queda muy graficado en el uso de las redes. Hay gente que te adora y hay gente que te detesta en el mismo momento y por el mismo comentario. Entonces, ¿cómo te ven? ¿Como el que te adora o como el que te detesta? Seguramente la verdad está en un lugar intermedio, ¿no? Pero si la pregunta es cómo te ven, es muy difícil de hoy responder porque uno sabe cómo te ven a partir de esos comentarios. Pero no sabes esos comentarios cuánto tienen de reales ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Entonces se hace difícil responder. A veces en los últimos tiempos el cómo te ven parece que te va como minando en tu propia opinión y eso es lo que no tiene que suceder, ¿no? O sea, uno no tiene que dar opiniones ni para el aplauso ni temiendo el escarnio, ¿no? Me parece que hay que tratar de mantenerse fuera del cómo te ven. Y ahí hay también una frase interesante de otro que usaría para decir lo que pienso, que es la de Sartre, el infierno es la mirada de los otros, ¿no? Hay que salir de ese infierno, hay que salir del infierno de la mirada de los otros. El enojo, o sea, una de las reacciones que me salen con mucha facilidad es enojarme, el enojo. Hay sentimientos que tienen su lado negativo y su lado positivo. El enojo también te puede llevar a hacer cosas positivas, ¿no? Enojarte con determinadas injusticias, etc. Pero me refiero al enojo ese de explotar, ¿no? De explotar, y si lo pensás 2 veces no hubieras explotado, ¿no? Que el humor salva. Hasta en las peores circunstancias uno, cuando se puede reír de determinadas cosas, tenés más posibilidades de modificar, ¿no? De modificar la circunstancia, ¿no? Es algo que me enseñó, me parece, mi mamá hace muchos años. Ella se podía reír a carcajadas en el peor momento y eso distendía. Incluso mi mamá tuvo una enfermedad bastante complicada, que es Parkinson, y un Parkinson muy violento, y ella, a pesar de cómo tenía su cuerpo y demás, se seguía riendo y eso nos permitía a todos tomarnos su enfermedad de otra manera, ¿no? Me parece eso, ¿no? Que el humor a veces está como subestimado, ¿no? Como que no es algo tan importante en la vida, y creo que sí, que el humor salva. En alguna época de mi vida, en lugares más tranquilos que Buenos Aires, caminaba leyendo. Mientras leía iba leyendo también. ¿Cómo es eso de que caminabas leyendo?
Bueno, es como muy fácil, caminás y vas leyendo. Una definición que creo que lo dijo de alguna manera Reinaldo Arenas, ¿no? Que escribir es ponerle palabras a silencios anteriores, ¿no? Y eso me gusta mucho, esa cuestión de pensar, escribo ahora lo que en su momento no pude decir o tuve que callar. Y no es una relación directa, no es que exactamente escribo aquello que tuve que callar, pero a lo mejor aquello que en algún momento tuve que callar me permite hoy escribir historias o contar personajes que tienen que ver con esos silencios. Ponerle palabras al silencio para mí es escribir. Hay cuestiones que uno tiene sobre las que piensa que a lo mejor en otros momentos de la historia las pensaba, las decía, las usaba, por ejemplo yo en mi literatura, pero no tenías la posibilidad de salir a la calle a pelear por ellas, ¿no? Por ejemplo, el aborto está en mi literatura desde Tuya, que es mi primera novela, está en Tuya, está en un cuento que escribí hace 8 años, que está en Quién no, que salió hace poco, que se llama Basura para las gallinas, está en Elena Sabe, está La no maternidad en Una suerte pequeña. O sea, yo vengo reflexionando en la literatura sobre el aborto hace muchísimo tiempo, pero hace unos años se empezó a poder salir a la calle a pelear por esto. Entonces, a salir a la calle, a ir a diputados, a senadores, a programas de televisión. Y entonces, en ese momento, lo que yo venía teniendo como una obsesión literaria tuvo la posibilidad también de verse reflejado en participación ciudadana, y me parece que ahí uno tiene que tomar la decisión de si lo hace o no lo hace, y yo no me hubiera sentido cómoda no haciéndolo, ¿no? Me parece que es un activismo tardío en el sentido que lo empecé a ejercer cuando empezaron estos movimientos, ¿no? Estos movimientos feministas, el Ni Una Menos. La esencia por lo que se pelea ya estaba reflejada en otras preocupaciones o en otros lugares donde yo podía introducir mis preocupaciones, como por ejemplo la literatura. Yo creo que probablemente el mayor logro que permitió después que hubiera otros pequeños logros tiene que ver con poderme pensar alguien diferente a aquello para lo cual se supone que uno está más destinado, por decirlo de alguna manera. Yo pertenezco a una familia de clase media baja, en la cual no había artistas ni nadie relacionado con la literatura. Entonces, para mí, pensarme escritora llevó mucho tiempo. O sea, siempre escribí, siempre leí, pero me parecía que escritores eran otros. Me parece que eso le debe pasar a mucha gente, ¿no? Que nace en determinadas circunstancias y le cuesta pensarse otra cosa que aquello para lo cual se supone que está destinado en ese micromundo al que pertenece, ¿no? Entonces me parece que el logro de pensar, bueno, puedo ser una persona distinta, con otros objetivos, con otra manera de pensar o con otros gustos al núcleo básico de donde salí, me parece que es algo importante. Durante mucho tiempo mucha gente creía que yo era una persona calma, porque como tengo una parte calma y una parte iracunda, muchos como que valoraban eso, ¿no? Ay, qué calma para decir las cosas, etcétera. Y yo volvía a mi casa y en mi casa mis hijos, mi pareja se mataban de risa y decían, esta gente no te conoce. Con el tiempo me fueron conociendo, entonces ya son menos los que se creen esa mentira, pero igual sigue habiendo gente que se cree esa mentira, que soy una persona calma. Yo creo que
lenguaje inclusivo es algo que hay que dejar correr y ver si se instala o no se instala, porque el lenguaje también es movimiento como nosotros. Entonces, será lenguaje si es necesario y si todos seguimos usándolo, se impondrá. Entonces, me parece que es ridículo quererlo prohibir, como a veces surge por ahí. Hace poco un periodista del País me dijo que las cartas que recibe la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo, el 90% son para prohibirlo, no para autorizarlo. Entonces hay como una obsesión con prohibir un lenguaje. La gente habla como quiere hablar, ¿no? A mí, ¿qué me pasa? Cuando escribo literatura no necesito usar el lenguaje inclusivo, pero ya me ha pasado en varias oportunidades estar dando charlas o estar hablando en otros lugares en los cuales es mucho más cómodo usarlo. Es mucho más cómodo usar una palabra que incluye a todos, que sabes que indefectiblemente incluye a todos. Y sí me ha empezado a pasar en la literatura que trato de dar vueltas para no usar cosas que ya me incomodan un poco. Por ejemplo, si uno se refiere a un grupo de personas donde hay 9 mujeres y un varón, decir los ya es como que queda raro, parece como hasta un error, ¿no? Porque si hay 9 mujeres y un varón y decís los que están allá, y mirás si son 90% mujeres, parece raro, ¿no? Yo creo que el escritor no busca, sino que escribir es casi una necesidad. Por eso cuando hablaba de quién soy, digo escritora, es algo ontológico. Me parece que los que escribimos no podemos no escribir, no seríamos quien somos si no escribimos. Entonces, dicho esto, creo que no es una búsqueda, sino que es algo que se impone, ¿no? Una necesidad de expresarse a través de la palabra escrita. Después, cuando escribimos, hay escritores que da la sensación que buscan más por el lado del lenguaje, otros que buscan más por el lado de contar una historia, otros que buscan más por el lado de crear personajes, pero en realidad yo creo que en la literatura está todo: el lenguaje, las historias y los personajes. Las viudas de los jueves para mí fue trascendente porque me hizo llegar a un montón de lectores, y para mí eso fue una base y una responsabilidad. Ahora, todo lo que escribo a posteriori, sé que hay gente que ya me leyó y que a lo mejor va a buscar un texto que confirme su primera lectura o que no la confirme, pero me abrió una posibilidad de un canal de comunicación con los lectores que ninguna otra de mis novelas me abrió, ¿no? Un comunista en calzoncillos es una novela que es mi única novela autobiográfica, pero con ficción. En la tapa está mi papá y estoy yo en mi adolescencia. La foto es en la niñez, pero la novela transcurre en mi adolescencia, en el año 76. Y me parece que es la que más habla de mí. Y evocar a mi padre también fue una tarea evocar a mi padre y buscar en la memoria. Es la novela que tiene más memoria. Transcurre en el año en que empieza la dictadura militar en la Argentina y cómo una niña que pasa de la niñez a la adolescencia pasa de vivir en democracia a vivir en dictadura en una familia donde su padre se dice comunista, ¿no? Entonces, para mí tiene muchas cosas personales que me conmueven más a lo mejor que otras de las cosas que escribí. Mi primera obra de teatro estrenada se llama ¿Cuánto vale una heladera? Y son las angustias que pasa una persona que se llama Piñeiro, que le queman la heladera con un golpe de electricidad y que cuando va a reclamar a la compañía eléctrica le dicen que no es ella porque en su documento figura Piñeiro con ñ y en la factura figura pi pesos eiro, que ha sido un drama de mi vida. Figura como pi pesos eiro, pi libras eiro, pi espacio eiro. Nunca sabías cuando llegabas a un hotel cómo estabas registrada, y antes tampoco te encontraban en las reservas de los aviones o en las reservas de pasajes. Era una cosa kafkiana. Y esa obra yo la escribí para el ciclo de Teatro por la Identidad, que es el ciclo de las abuelas de Plaza de Mayo, donde ellas promueven obras que tengan que ver con la identidad, para que llegue el mensaje a los niños apropiados que todavía siguen apropiados y que puedan ponerse a pensar si ellos son quienes les dijeron que son. Y esta obra tiene que ver con eso, con la identidad, con alguien que se llama Piñeiro, que tiene una ñ en su apellido y que las circunstancias lo obligan a ponerse otro nombre porque nadie la reconoce con esa grafía, ¿no? Después hay otra obra de teatro que también
me dio muchas satisfacciones, que se llama Un mismo árbol verde, que es una obra de teatro que tiene que ver con el genocidio armenio, y que es una obra que las dos, Un mismo árbol verde y Cuánto vale una heladera, es una obra que se sigue dando en muchos lugares del país permanentemente, y que son dos obras de teatro político, ¿no? A mí me parece que yo donde tengo textos políticos es en el teatro, mucho más que en la literatura. La literatura tengo miradas más sociológicas de alguna manera, ¿no? Pero en el teatro sí he hecho teatro político, y para mí el teatro político son estas dos obras. Cuánto vale una heladera, no por la obra en sí misma, sino por estar dentro de un ciclo de teatro político, que es el Teatro por la Identidad, y Un mismo árbol verde porque habla de un hecho político que es el genocidio armenio. Elena Sabe es una novela que, si bien, así como Un comunista en calzoncillos habla de mi papá en clave autobiográfica, Elena Sabe habla de mi mamá, pero no en clave autobiográfica, porque lo que sucede no es lo que le sucedió a mi mamá ni lo que me sucedió a mí, pero sí ese cuerpo enfermo de Parkinson que se describe en la novela es el cuerpo de mi mamá. Mi mamá tenía esa enfermedad, y hay algo que dice Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas, que dice que le quitamos la mirada a los enfermos, ¿no? Dejamos de mirarlos porque decimos se va a incomodar, y en realidad es que no los queremos mirar. Entonces, además de todo, le quitamos la mirada. Elena Sabe lo que hace es poner un primer plano sobre ese cuerpo enfermo. Yo sentía que a mi mamá la gente trataba de no mirarla, ¿no? Cuando ella se babeaba, cuando ella se encorvaba, cuando ella estaba permanentemente cada vez más rígida hacia abajo. Y lo que hace esta novela, que es dura y que a veces hay gente que le cuesta leerla, es obligarte todo el tiempo a mirar ese cuerpo. Te preguntan por Borges, eso es insoslayable, y además es una literatura que a mí me encanta. Me parece que lo que él ha hecho por la literatura, no solamente el Borges escritor, obviamente, como él dice, el Borges lector. Él ha traducido y ha fomentado la lectura de muchos otros autores, ¿no? Entonces me parece que tiene un gran valor lo que escribió y lo que hizo por nosotros como lectores. Digamos, hay otros escritores que me encantaría que me nombraran también cuando voy por el mundo, y que son menos transitados en otros lugares, y que habría que ponerlos en un lugar alto también, que no digo que no estén acá, pero que son menos nombrados, menos recorridos o menos reconocidos, como puede ser Manuel Puig, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, como puede ser Saer, que parece que pasan los años y se lo va olvidando cada vez un poco más, y sería una lástima, como puede ser Antonio Di Benedetto, por ejemplo, por nombrar tres que no son, digamos, de Borges o Cortázar, que son los dos que salen automáticamente cuando uno le piden dos escritores argentinos, y la mayoría de la gente va a decir Borges y Cortázar. Hay autoras como Silvina Ocampo, como Pizarnik, que me parece que también tendrían que estar más transitadas de lo que están. Bueno, reconozco que hay otras medidas urgentes por la crisis económica, social, etcétera, pero ya que permítanme decir que mi primera medida sería que se cumpliera el protocolo de interrupción legal del embarazo que surgió a partir del caso FAL, que no se cumple en todas las provincias, y que seamos federales para todo, también para los derechos. O sea, hay derechos que si vivís en Rosario los podés ejercer mejor que si vivís en otras provincias o en otras ciudades, ¿no? Entonces ese protocolo que debería estar vigente en todas las provincias de la Argentina no lo está. Entonces, como presidente me ocuparía de que lo esté. Después hay otras cosas que no puedo hacer como presidente, porque, digamos, yo no puedo poner ley, yo no puedo hacer por ley que haya ley de aborto legal, seguro y gratuito, más allá de las causales que contempla el caso FAL, pero haría todo lo posible para que esa ley se trate, y además haría todo lo posible para dar mi opinión y decir que no quiero que mueran más mujeres en la Argentina, ni que vayan presas mujeres por aborto clandestino en la Argentina.
Segunda medida, que vuelva el Ministerio de Cultura y también de paso el de Trabajo, Salud y Ciencia y Tecnología. Esa sería la segunda medida. No sé lo que es el progresismo, no sé a qué se refieren, porque a veces hay gente que lo usa como despectivamente, ¿no? La palabra el progresismo. Yo creo que en un mundo en el cual la derecha se fue hacia el lado más recalcitrante de la derecha, cuando la derecha casi es la ultraderecha, uno no puede ser ninguna clase de progresismo si no es de izquierda. Me parece que el progresismo tiene que ser la izquierda, no hay otra opción. No sé si soy muy contundente, pero lo siento. Lo que más me atrae es escuchar solistas mujeres, que puede ser desde Charo Bogarín hasta Adriana Varela o ¿cómo se llama? Amy Winehouse, no sé. Me gustan mucho las voces femeninas. Peor fracaso, así como el peor fracaso, no se me ocurre. Sí me acuerdo que nos reímos con mis amigos de un fracaso, que no es el peor fracaso, pero ¿puedo contar un fracaso? Un fracaso es que fui al Senado a conversar con un senador que era bastante desagradable, con quien tomé mate y hablé y charlé horas y horas, y parecía que había entendido por qué había que votar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y además fue y se sacó fotos diciendo que iba a votarlo, y después, al lunes siguiente, dijo no, cambió de opinión y votó en contra. Entonces todavía hoy mis amigos me cargan y me dicen, ¿te das cuenta que no sirvió de nada que te pasaras horas tomando mate con ese señor? Los premios sirven, hay de todo, ¿no? Hay premios que sirven más, que sirven menos, hay premios que lo peor que podías hacer es recibir ese premio, hay de todo. Pero por supuesto que a mí me parece, yo valoro mucho los premios porque a partir de los premios yo pude ser publicada, ¿no? Cuando yo gané el premio Clarín Alfaguara, a mí no me conocía nadie, yo mandé una novela a un concurso, quedé finalista, sin que nadie supiera quién yo era, y gané un concurso sin que nadie supiera quién yo era. Antes de eso había quedado finalista del Premio Planeta acá en Argentina con Tuya, y cuando fui finalista del Premio Planeta, haber sido finalista me permitió llevar esa novela a algunas editoriales y decir, mirá, fui finalista del Premio Planeta, ¿te interesa leerla? Y a veces si no tenés esa primera lectura nadie te recibe el manuscrito, o te lo reciben pero finalmente no se lee. Entonces me parece que los premios sirven como el premio en sí mismo, pero además también para ir validando con distintas lecturas lo que vas escribiendo. Y también uno tiene que tener en cuenta que los premios también tienen cierto grado de subjetividad, porque entra también a jugar el gusto, más allá de lo concreto, del valor de un texto literario, el gusto del jurado, ¿no? Entonces hay un jurado que puede valorar entre 3 novelas, le gusta más una, y otro jurado entre esas 3 novelas elegiría otra. Entonces tampoco hay que sentirse muy angustiado cuando uno no es elegido. Después del premio lo que hay que seguir es trabajando, ¿no? Porque no todo el mundo que se ganó el mismo premio después siguió produciendo y siguió escribiendo otros libros que otros lectores leyeron, ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad. Básicamente es eso, un premio, una oportunidad. Mirándolo desde hoy, la película Thelma y Louise de Ridley Scott es una película que me parece muy importante, porque marcaba como una situación de lo que se venía, ¿no? No porque todas las mujeres hoy tengamos que terminar por suerte, ¿no? Como termina esa película con respecto a... Pero sí esa cosa de que las mujeres ya no aguantaban más determinados actos machistas, más importantes o menos importantes, ¿no? Esa situación de que
de que había una fuerza si se juntaban las dos y que había algo contra qué oponerse. Me parece que incluso si la ves hoy, esa película no perdió vigencia. Y es una película de hace muchos años, ¿no? Me parece que, además que, bueno, actúa una de mis actrices preferidas, Susan Sarandon, y me parece que marcó algo que a lo mejor en ese momento no pudimos leer exactamente y que hoy se puede resignificar. Generalmente me levanto y escribo primero y después tomo más, después desayuno. No, me pongo a escribir porque me acuesto pensando, si estoy en modo escritura, por ejemplo, si estoy en el medio de una novela, es muy probable que me despierte y siga con la novela y después desayune. Pero porque ya me despierto con algo en la cabeza, ¿no? Claudia Piñeiro ya es parte de nuestro acervo. Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento. Ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas.